Buenas tardes, queridos radio oyentes. Queriéndoles decir que el estudio bíblico es lo único que nos queda a nosotros, estudiar la Biblia manera con ayudas bíblicas, como es la concordancia, como es el diccionario bíblico y la hermenéutica, para uno poder entender, porque no necesitamos ninguna cuestión de que nos pongan los hombres a volverse en pastores, a volverse en sabiondos y todo el mundo a creer en hombres, porque Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 en adelante hasta el 30 dice que la unción es la que nos enseña a nosotros, porque en la otra grabación les dije que el único que nos enseña a nosotros es el Espíritu Santo, porque no hay evangelio sin Espíritu Santo. El evangelio sin Espíritu Santo es basura, es algo que la gente habla, pero no pueden darse cuenta que en realidad el único que nos puede enseñar es el Espíritu Santo de Dios, el que nos renarguye, nos lleva a la estatura del varón perfecto. Entonces, todos vivimos soñando que otro tiene que orar por nosotros, ¿no? El sentido de eso fue que cuando Cristo murió en la cruz se rompió el velo de arriba a abajo para poder nosotros entrar al trono de la gracia. Todos, después de que estemos arrepentidos, podemos entrar al trono de la gracia y suplicarle al Señor y humillar nuestro rostro y todo. Lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 6 hasta el 12. ¿Con qué me le presentaré a Jehová y con qué adoraré al Dios Altísimo? Me le presentaré con miles de atributos y vainas y becerros de un año y todo. No. ¿Qué te ha dicho lo que Él quiere de nosotros? Hacer justicia, la misericordia y humillar nuestro corazón ante Él. Esto es lo que la palabra de Dios dice, pero cuando nosotros nos dejamos llevar de los dichos de los hombres, sabiendo de que no hay hombre justo en la tierra, porque eso lo dice Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, hombre justo, hombre bueno no hay en la tierra, todos se extraviaron. Este programita que estamos nosotros grabando es con el fin de que las personas que vean este programa y quieran hacer una llamada para preguntar algo, con todo el gusto del alma. No me las sé todas, pero la Biblia sí se las sabe todas. La Biblia tiene las preguntas y tiene las respuestas. Ella se interpreta solita, porque cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos revela eso. Porque les acabo de decir, el templo que Dios hizo para morar en él somos nosotros, porque nos hizo perfectos. Lo único que nos desperfecciona a nosotros es el pecado. El capítulo 17, versículo 22, 23, 24 y 25 habla de que el Señor no habita en templos hechos por hombres, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22 en adelante. Y habla Pablo acerca de lo que es la religión. Dice, observo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios encontré esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios que ustedes no conocen, el que yo vengo a mostrarles y a predicarles, ese Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Toda la Biblia tiene las preguntas y las respuestas, ella se interpreta solita. Como les dije ahora rato, las reglas de hermenéutica son reales, porque la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia no la podemos poner a decir lo que no dice, porque eso se llama adulterio y ese es el peor adulterio. Nosotros debemos de ver que si estamos estudiando la Biblia y alguien pregunta algo, no podemos salir como hay varios sabios que dicen, la Biblia es un rompecabezas. Si la Biblia es un rompecabezas, pues no la estudie, porque la Biblia para mí no es rompecabezas, la Biblia para mí es la aclaración de las cosas. Y siempre estamos turbados, porque la Biblia comienza a hablar en Génesis, capítulo 6, versículo 2, dice, cuando los hijos de los hombres se juntaron, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿A dónde iban a tomar mujeres ahí? Si Dios acabó completamente el arca de Noé con toda la generación que había. Entonces ellos se quedan en el capítulo 6. Nunca esperan saber que eso fue una profetización para números.
para Números capítulo 25, ahí fue donde fornicaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pero esto no lo estudian y lo tienen completamente diciendo que los ángeles caídos. Entonces ya nosotros lo único que podemos hacer es esperar y pecar, porque si los ángeles caídos son los hijos de Dios, estamos completamente sabiendo de que no estamos en la verdad. Porque la verdad es cuando dice en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 23, dice: y decirle a Faraón, deja ir a mi hijo que me sirva en el desierto. Los hijos de Dios salieron de Egipto y vinieron al desierto. De ahí dice, deja ir a mi hijo. Cuando Baal vio que ese pueblo venía arrasando con todo, le mandó a llamar a Balaam para que maldijera a ese pueblo. Desde el capítulo 22 comenzó a mandar a llamar a Balaam y que le daba la mitad del reino si venía y maldecía eso. Balaam le dijo, lo que Dios ha bendecido no lo puede maldecir el hombre, y lo que Dios ha maldecido el hombre no lo puede bendecir. Todo lo que hace Dios y todo lo que los hombres hacemos es solo apariencia, pero automáticamente vemos que ese capítulo 6 está profetizando para llegar a Números, y cuando llegamos a Números nos damos cuenta de los gigantes. En el capítulo 14 de Números, 13 y 14 de Números están los gigantes, y habían gigantes en la tierra, porque antes del diluvio el Señor acabó con todos los que estaban ahí. Estos estudios los tienen completamente turbados y diciendo que la Biblia es un rompecabezas. No, la Biblia no es un rompecabezas. La Biblia tiene las preguntas y tiene las respuestas. Por eso la primera regla de hermenéutica es que la Biblia no es de interpretación privada. No me la ponga a decir lo que no dice. La segunda regla de hermenéutica es léame el texto y el contexto, que eso lo repetí también en la otra grabación. Entonces, cuando vemos estas profetizaciones y no las entendemos, no deberíamos de estar mandando versículos a la ligera, porque un versículo mal interpretado tuerce todo el discurso bíblico y lo lleva a un rumbo que no es bíblico, a un rumbo que es completamente de hombres. Pero cuando nosotros vemos la realidad de las escrituras y buscamos la concordancia, la Biblia nos responde todas las preguntas que queramos. Por eso les digo, todo el que quiera llamar o participar ahí diciendo algo sobre eso es aceptable, porque el sentido es que no es el pensamiento de la gente, ni es el pensamiento mío, es la palabra de Dios, no es ninguna otra cosa. La palabra de Dios es la única que tiene poder, porque también lo tienen engañado diciendo, la palabra suya tiene poder. Ah, si quiere le pruebo, porque Proverbios capítulo 6, versículo 2 dice, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso con el pronunciar de tus labios. Eso es algo que es una mentira. Por eso siempre les digo, lean el texto y el contexto. Pero aquí no necesitan leer sino un solo versículo atrás, porque es el capítulo 6, versículo 2. Ahora léame el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, hijo mío, si te has puesto a salir de fiador de alguien, tienes que pagar. Pero eso no es porque tenga poder, sino porque se comprometió y comenzó a decirle, sí, yo, si saque un crédito, que yo lo pago. Pero eso no es que la palabra tiene poder. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, porque el Señor visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Le dice, ¿se da cuenta que hay maldiciones generacionales? Si hubieran maldiciones generacionales, también hubieran bendiciones generacionales, pero no las hay. Un rey malo tenía un hijo bueno y un rey bueno tenía un hijo malo. Y se pone usted a investigar la vida de los reyes y se da cuenta que eso no es como ellos dicen. Y toda la Biblia tiene las cuestiones claras. El capítulo 64 de... Párelo un poquito. Hijo bueno, dele pues. Y el rey bueno tiene un hijo malo. Entonces no hay maldiciones generacionales. Por eso está hablando Ezequiel en el capítulo 18, versículo 2. Dice, ahora ya no me salgas con este refrán, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Ya no hay esa vaina. Capítulo 31, versículo 31 dice lo mismo, el nuevo pacto con Dios.
Cuando usted no hace leer el texto y el contexto, se queda engañado porque dice, porque Dios castiga la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahí mismo dice, de los que me aborrecen. Si usted aborrece a Dios, métase en ese rollo. Pero si usted no aborrece a Dios, para usted no son esas maldiciones. Maldición tiene todo aquel que no hace lo bueno. Entonces, en Deuteronomios capítulo 15, versículo 30, comienza también usted a ver la claridad de que dice, delante de ti he puesto el bien y el mal, tú verás qué escoges. Entonces ahí comienzan a entender todo lo que Dios ha hecho. No tiene excusa a nadie y tampoco Dios no tiene la culpa. Los hombres se pervirtieron, se encendieron en sus lascivias y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17 en adelante. Léalo hasta el 24 para que vea que dice, y Dios también los entregó a una mente reprobada, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural y se hicieron contra el que es natural, el que es naturaleza, mujeres con mujeres y hombres con hombres, y recibieron todos el castigo de lo que es la retribución de los impíos. ¿Por qué? Porque cada uno se labra su propia vergüenza, porque así mismo dijo Dios, estos hacen cosas horribles, vergonzosas, cosas que no riman en el sentido de Dios, porque Dios hizo hombre e hizo mujer. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. A esa asquerosidad de homosexualismo no le pueden decir completamente que es un matrimonio. Eso no es ningún matrimonio, es una unión de hombre con hombre y mujer con mujer. Es asqueroso eso, y eso lo dice en Romanos, que le estoy diciendo, Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante. Se encendieron. La reprobación del hombre es tenaz. Todos los días maquinamos más, pero lo malo. ¿Por qué lo malo? Lo malo no tienen que enseñarlo, y lo bueno sí. Porque lo malo lo aprendemos por inercia. Nadie nos lo enseña, pero sí lo aprendemos. En cambio lo bueno, no, ni siquiera porque nos lo enseñen. No hay nada que nos pueda ayudar acerca de esto. Por eso fue que Sodoma y Gomorra terminó en lo que terminó, en solo una llama de fuego, porque descendió fuego del cielo y los quemó completico a todos. Y lo que les dije la vez pasada, cuando Dios manda juicios a la tierra, los hombres se arrepienten. Cuando las Torres Gemelas no quedaron Biblias en Manhattan, ¿pero qué? ¿Todos se arrepintieron? No, todos compraron Biblia, pero sí uno que otro se arrepintió, y comenzamos a ver la claridad de las Escrituras, viendo que en realidad, de verdad, vivimos a contra de Dios y decimos que estamos viviendo muy bien. Siempre viendo nosotros que el hombre adultera las Escrituras, pero no somos capaces de decir nada, ni somos capaces de ponernos a estudiar para que verdaderamente hagamos lo que hacían los apóstoles. A los apóstoles, ¿por qué los mataban? Porque les decían en la cara lo que tenían, lo que era malo, y se lo decían a los reyes, y se lo decían a los grandes y a todo el mundo, porque no callaban. A los profetas a todos los mataron, a los apóstoles también los mataron. El único que murió de muerte natural fue Juan en la isla de en la isla de Pasmo. Murió de viejo, pero el resto todos los mataron. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo, y la esposa de Pedro igual. Entonces ahí nomás estamos nosotros dándonos cuenta que verdaderamente el evangelio nadie le gusta. Todo el mundo quiere un evangelio suave, que le soben las espaldas, que le digan no, esté tranquilo, que usted va para el cielo porque Dios es amor. Pero se les olvida que Dios es fuego consumidor y no dejará por inocente al culpable. Cuando estamos completamente dándonos cuenta de esto, comenzamos a ver que Dios está en todas y Dios no duerme. Dios hizo hombre, hizo mujer, no hizo ninguna otra cosa. Los legisladores dan permiso para que los hombres digan que matrimonio, pero eso no es matrimonio, eso es una asquerosidad. Los legisladores pueden dar una orden que los burros vuelen, pero los burros no les salen alas. Entonces con esto terminamos diciéndole, no se deje engañar.
El pecado es pecado delante de Dios. Y cada que nosotros aborrecemos a una persona es como si la matáramos, porque eso es otra cosa. Están llenas las congregaciones de personas que no faltan los domingos en las congregaciones, pero ¿qué sucede? Salen de ahí con el corazón podrido, odiando a la vecina y odiando a todo el mundo. Entonces, ¿eso será de Dios? Eso no es de Dios. Arrepiéntase, pídale perdón a todo el que haya tenido problemas. Si tienen una duda de esto o quieren hacer una pregunta, es libremente. Ustedes pueden hacer la pregunta que quieran, pueden comentar lo que quieran y después de que tengan razón bíblica hay que darle la razón. No es que yo pienso y que yo digo y que no. Ahí tienen completamente los que tengan comentarios, los que tengan preguntas, lo que quieran ahí. Esto es libre.